Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo la cintura y charlando sin parar. Vanessa Bacheliere y la data que nos gusta de la cumbia. Bueno, y ya lo habíamos dicho que está Vanessa Bacheliere con el micro, te recumbió. ¿Cómo andás, Vané? Muy bien. Bueno, a ver, estoy muy bien, estoy honrando. Estoy honrando, sí. Nos guardamos todo eso para que lo hagas vos. Bien, bueno, porque porque la noticia salió ayer. Sí. Pero ella falleció el 17 de mayo. La familia no quiso que esto trascendiera porque querían reservarse. Sí, querían la intimidad, no querían medios, no querían todo lo que iba a generar el enterarnos de que Totó la Momposina había fallecido. Venía enferma, ¿se acuerdan que acá en este mismo programa dijimos, en este mismo espacio, contamos cuando ella se bajó de los escenarios y porque estaba enferma. No, tampoco se dijo que estaba enferma, ya tenía Alzheimer. Claro. Pero bueno, hacía muchos años ya que lo tenía, muchos años y venía bien, digamos que bueno, pero también nació en el 40, o sea, sí, claro, años, tenía ¿no? 80 y tantos años, pero uno a veces, ¿viste? ¿Te acordás que hace un tiempo también Susana Baca estuvo muy mal de salud y después volvió a los escenarios? Bueno, uno parece como que medio son eternas. Yo la tenía ahí, Totó, Susana Baca, Omar Portuondo, medio como que esas músicas que conglomerados. Sí, yo pensaba que siempre iban a estar, uno piensa que siempre van a estar. Son eternas. Son nuestras voces. Sí, que de alguna manera también siempre van a estar, pero bueno, quizás no un show, claro. No la conversación. No en la conversación, claro. Igual hay tanto material, gente, que la verdad es que tendríamos para rato largo. Falleció en México, no vivía en Colombia. Falleció en México con su familia, su hijo vivía allá y bueno, se quedó ahí con su familia justamente. Así que bueno, sí, hicieron una despedida muy familiar, pero ahora claro, todo el mundo la quiere honrar. Claro. Como nosotros hoy acá, porque ha sido una tremenda embajadora de la cumbia. A ver, la cumbia es de origen colombiano y Totó era de origen colombiano. No solo era de origen colombiano, era ahí, del río Magdalena, donde la cumbia fue posible, donde un acordeón fue posible también. Ese río que no llega de Atlántico a Pacífico, pero por un cachito no llega, porque se mete una cordillera, unos cerros ahí que la frenan, pero tiene zonas con mucho caudal, entonces todo lo que era transportar, llevar, traer mercadería, mercancía, inclusive gente, ¿no? Bueno, era la ruta. Claro, es parte de las rutas. Claro. Creo que hoy hablaron de eso, justamente. Sí. Las hidrovías. Exactamente. Llevan y traen información, gente, cultura. Y de Totó podemos dedicarle muchos programas, porque no solo estaba cerca de los 86 años, sino que ha sido una mujer extremadamente inquieta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero yo de todas las entrevistas que he escuchado, o bueno, lo que he visto de ella, siempre parecía como una niña. Mi sensación, muy inquieta en el escenario. Su altura también, porque era pequeña, no tenía una gran altura, digamos. Y ese gestito de ojos traviesos, inquietos, vieron, de párpados medios caídos, achinados los ojos, y muy pilla, muy pícara en sus comentarios, una mujer de respuesta muy rápida. Y bueno, eso tenía mucho que ver con su infancia y con su historia. Por eso digo, podemos hablar mucho de Totó, podemos hablar de las nominaciones a los Grammy, podemos hablar de la entrega del Premio Nobel de García Márquez en Estocolmo, podemos hablar de sus 10 años viviendo en Europa, de sus tantos años dentro de esos 10 años viviendo en París, de su postítulo o posgrado en la Sorbona, podemos hablar de su estudio en la Universidad de Bogotá, y de también la invitación que Peter Gabriel le hace para formar parte de su fundación. Podemos decir un montón de cosas en ese sentido, pero hay otras cuestiones
que no son el gran caudal del río Magdalena, sino cuando el Magdalena se vuelve más pequeño y barra, o sea, un y bracito, llega, podríamos bracito, decir. Sí. Un bracito. Ese, que riega la costa de una forma tan sutil, pero que es el río Magdalena en sí mismo. Y es donde ella nace ahí, en el río Magdalena. De una familia, son cuartas generaciones de artistas, de músicos, de músicas y de mucha danza también. Me cuesta decir bailarina porque en cierto momento de la cultura es como que la bailarina formó parte de algo muy, muy comercial, en el mal sentido de lo comercial, ¿no? La madre era una bailadora. Era una mujer de la danza, de la tierra. No, me hace acordar la diferencia entre cantante y cantor, digamos, ¿no? O cantora. Claro, digamos. es que es un poco eso, ¿no? Bailarina suena una cosa, bailadora suena otra. Suena otra. Pero, y la madre fue bailarina, porque te cuento que esta familia tuvo que irse de Bolívar, ahí, de ese pueblo, se tiene que ir a Bogotá, tienen que huir, se tienen que exiliar, porque, bueno, como toda Latinoamérica siempre ha tenido estos fogonazos de autoritarismo que llevan a que gente con un color más amarronado en la piel, con otros rasgos, viviendo en tierras que son muy codiciadas y sosteniendo ciertas ideologías, donde no te necesito, no te quiero, no formo parte, bueno, no estaba bien visto, y más si no tenés apellido ni no tenés un nombre conocido. Entonces todo, abuelo, padre, madre, todos se van a vivir a Bogotá. Por eso ella estudia en la Facultad de Bogotá. Y se cría mayormente en Bogotá. Claro. Pero con toda esa cultura que vienen con los abuelos, los padres, la madre, ¿no? De ese lugar, claro. De ese Mompox. Y eso arman. En Bogotá hacen eso. Primero se van a vivir unos departamentitos donde se pueden ahí acomodar. Su padre, nada, tenía que poner una zapatería o arregla zapatos, mejor dicho, y van zafando. Y la madre cuida de pibes y así. Toda la familia trabajando para criar a sus hijos. Eran 8. Y ahí, bueno, ahí crece Totó, que está en el medio de los pibes. Y bueno, ya después al toque nomás se mudan a una casa, porque un patio había que tener. Y en ese patio pasó de todo. En ese patio pasaron un montón de personas. En ese patio los gaiteros de San Jacinto venían a quedarse para tocar a Bogotá y de paso terminaban tocando en el patio. Porque esa es Totó. Pero el patio estaba como, era como un lugar de encuentro porque se había dado así familiarmente y porque esa familia traía eso, o porque la familia había puesto en ese patio una especie de negocio, como si fuera una peña acá, podríamos decir, un bar. Era una peña. Pero inevitable. Claro. Era la peña autoconvocada. Esa vida del lugar de referencia en la ciudad, quizá para artistas, donde todo el mundo que pasaba decía, se iba a lo de... A lo de ellos, claro. a los de los Basalta, pues se llamaba Sonia Basalta Vides. Iban a lo de los Basalta Vides. Y claro, y pasan, siempre todo tiene que ver con el contexto y la coyuntura, como decimos. Por eso, gente, no se desanime, que van a florecer otras cosas. Sostengamos esto, pongamos nuestra agüita en la tierra. Pero claro, llegan otros momentos en donde ella ya recibida y la familia ya más establecida, que en Bogotá, ustedes recuerden, lo hemos hablado también en esta cátedra, que ya estaba Lucho Bermúdez, la cumbia la música de la costa había llegado a Bogotá, pero había llegado a los hoteles. Claro. Había llegado a esos café concert, hoteles, hacen lugares un poco también a veces más internacionales. Claro, y más comerciales también. Sí, más orquestales. Ajá. Es donde la cumbia había tomado ese formato de orquesta y funcionaba en Big Band en esos lugares. Claro. Pero claro, esta es la misma cumbia, o parecida, pero en un formato acústico. Y en ese momento empieza a pasar que en Bogotá y en el resto del mundo, por eso ella termina emigrando a Europa, y siendo bien recibida, músicas del mundo, en donde, claro, no importa si el tema lo tocaba Lucho Bermúdez con 16 músicos, sino que esto era con 2 tambores y una voz, es otra música. Claro. Y aparte es otra piel, sinceramente también, es otra estética. Y llega ella con Batata, que fue un gran compañero de camino, con el percusionista, y con su tambor alegre empiezan a cantar, ¿a dónde? En la tele. Por eso digo lo de bailarina. Claro. Y su madre, que tenía ballets, que eran los que bailaban en la peña, empiezan a tener un lugar en la tele.
Entonces, estamos hablando del año 84. Bueno, más y o ahí menos, nos imaginamos que 80s. la situación de la tele debe haber sido como aquí en Argentina, ¿no? El que estaba en la televisión lograba un impacto muy grande. Totalmente. Si estaba, primero que si eras en la tele ya era famoso. Claro, o sea, ya te conocían. Ya te conocían. Y después, no sé, poner en tu fiesta a alguien que está en la tele, viste, ya era como un montón. Era, Claro. me traigo el afamado o la afamada a mi casa. Y bueno, yo creo que quieren que la escuchemos un poquito. Dale, Por favor. A ver. Vamos a escuchar a Totó. Pueblo Aracataca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Rejuntados en la arena, los recuerdos de un ayer, unos murieron de pena, otros de hambre y de sed, unos huyeron al monte para poderse proteger, mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer. Ya verán, ya murieron, vive tu vida, vive 100 años de soledad, vive 100 años de soledad. Soledad, 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 soledad. Para todo el pueblo colombiano, bueno, mi saludo muy grande y yo les pido a ustedes que Ahí estaba recen Totó. siempre, la música tradicional sea también vista cuando nosotros salimos en nuestro trabajo de divulgación cultural y Eso, ahí estaba Totó. Charla hablando Claro, también. claro. Y además con eso, ¿no? Que está bueno pensar la música como divulgación cultural, ¿no? Total. Es lo que estudia en la Sorbona, estudia eso, divulgación cultural. Y bueno, es lo que hace. Y cuando la llama Peter Gabriel, este disco, esto que estamos escuchando, fue grabado es una actuación en vivo, pero ese disco con ese tema, Soledad, es grabado en Francia. Hacen ese disco muy contentos con lo que consiguen, hasta que, claro, la llama Peter Gabriel a formar parte de su fundación, y cuando el productor de Gabriel la escucha, dice, tu futuro productor soy yo. Bueno, dice ella, Dale. vamos. Bueno, si vos querés. Y Gabriel, el productor, no me acuerdo el nombre, les pido mil disculpas, la empieza a producir, dice, lo saqué de una entrevista que le hicieron en el 2012. Una entrevista que está grabada con una cámara como de un teléfono que se les cae, es un horror. Pero esa entrevista y se escucha muy mal, pero para mí de ahí sale una data muy... Tiene mucho valor. Sí, no está editado. No está editado. Claro. Entonces, bueno, sale esa data y ella dice, hace 3 meses lo terminamos de pagar. O sea, el disco que habían grabado con el productor de Gabriel les llevó como 20 años pagarlo. Dijo, claro, tiene un audio inconfundible, claro. Fue nominado al Grammy, tremendo material que nos va a quedar, inclusive para quienes investigamos, porque es de tambores y gaitas, es un discazo, hay que tenerlo, es un disco que hay que tener para escuchar cada tanto y aprender lo que está ahí. Es un documento, pero bueno, le costó bastante caro a Totó, le costó bastante caro. Poder pagarlo. poder tenerlo, claro. Y para cerrar, porque yo sé que hoy es un programa muy especial, decíamos, Sí. Nos me ponemos tengo que parar. de pie. Bien, sí. ok, yo No también la me anunciamos paro. todavía. No, yo me paro Pero ya nomás. llegó, creo que lo podemos. Y dejo la incertidumbre, dejo la inquietud a ver de quién es. Hablaba del folclore, ¿no? Y ella hablaba, porque sabemos que este programa pertenece a la Escuela de Cumbia, que es de la Municipalidad de Rosario, pero hablando de las escuelas, ella dice que las tradiciones, bueno, van de generación en generación y que no necesitan escuelas rimbombantes para enseñar de bailes y cantos. Los indígenas y los esclavos afro se enamoraron y de ahí salió la cumbia y salieron los colores. Después las gaitas y encontraron los sonidos de las cantoras, que las cantoras además pusieron cada una su color, porque cada cantora canta como su región y como su voz le permite. Y después los hijos de esas cantadoras se encontraron con el acordeón, que llegó de esos barcos europeos y por el río Magdalena. Y con esos acordeones reinterpretaron las voces de sus madres. Entonces no hay escuela que pueda enseñar eso, sino prestarnos... La voz como territorio, el canto, la música Totalmente. como un territorio. Que no va a parar. Y la que no va a parar. comunidad, como la música, como eso que se construye En los colectivamente patios. también. Claro. En los patios. Sí. Bueno, por más patios de cumbia y por Eso, Totó. gracias, Vane. No, gracias a Nos ustedes. encantó esta columna para recordar, para pensar a Totó la Momposina, que seguramente seguirá siendo parte de
este De la banda de sonido de nuestras vidas. Claro, y sí, de nuestras vidas. Ahí estamos. Gracias, Vané. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega.